Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo estamos? Buenos días, bendiciones. Buenos días, hermana Erika. Buenos días, Buenos días. hermana Basilia. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos este devocional? Hoy amanecí muy modorro. Amanecí un poco modorro. No quiere decir que me acabo de levantar, ¿verdad? Pero amanecimos desde muy temprano, muy, como con ganas que de gripa, ¿no? Acá en Ensenada, la semana pasada tuvimos algo de calorcito y hoy amaneció un poco fresco, fresco rico por acá. Entonces, pero bueno, ¿qué les parece si empezamos esta clase, este devocional? Pero creo que es un buen momento para dedicarlo para la oración. Vamos a dar un tiempo de oración, hermanos, si les parece, hermanas. Este, vamos a tomar un tiempo para ver qué, eh, cuáles son las peticiones, cuáles los agradecimientos para incluir en la oración. Hermana Basilia, no sé si quiera usted compartirnos los agradecimientos que sienta por Dios en este día y también las peticiones, hermana. Adelante. Sí. Pues agradecerle a Dios por sus bendiciones. Nos ha llovido bastante. Gracias a Dios ya se puso verde todo otra vez aquí en el trabajo. Este, y pues darle las gracias a Dios también por siempre el cuidado que nos tiene a diario. Ayer estuvimos en medio de una tormenta y es cuando íbamos a la reunión, Dios cuidó de nosotros. El carro en el que íbamos, pues mi cuñado no podía ver que ¿cómo se dice? Empañó todo adentro y el aguacero a todo lo que daba y se orilló y ya cuando tardamos un buen de rato, el carro se apagó, ya no quería prender y pues ya era tiempo de llegar a la reunión y no podíamos. Ujú, Y pues pasó un buen rato y al final el carro encendió y pues llegamos un poquito tarde, pero gracias a Dios llegamos a la reunión y claro, pues Dios cuidó de nosotros. claro, Y también como petición, pues seguir pidiendo aquí por la congregación de aquí de Allende, que Dios nos dé fuerzas para superar todo, que nos dé sabiduría para saber llevar bien las cosas. claro que sí, hermana Basilia. Sí, sí recuerdo cómo llueve en Monterrey, en aquella región. Llueve poquito y parece que llovió por 40 días y 40 noches, ¿no? Allá, en aquella parte. Hermana Alma Rosa, Buenos días, hermanos. Pues mi agradecimiento absoluto también a Dios, que es misericordioso con todos y cada uno de nosotros, que ve las necesidades que según su voluntad tengamos, ¿verdad? ah, Y pedir de favor por las personas que siguen sufriendo las guerras en otros países, que aunque estén lejos, deben de estar dentro de la fuerza de nuestras oraciones para que su sufrimiento por lo menos pueda ser algo menos, no sé, que haya una situación que pudiera pagar en esos líderes que tienen cerrazón, algo de sabiduría para que estén bien. claro, claro que sí, hermana Alma Rosa. Gracias. Hermana Erika, ¿anda por ahí? ¿Puede hablar, hermana? Sí, hermano, buenos días. Buenos días, hermana. ¿Tiene algunos agradecimientos, peticiones, hermana? Sí, hermano, primero darle gracias a Dios por un nuevo día, por también mandarnos la lluvia, porque también ha habido, gracias a Dios. Y y pues agradecimiento por los planes que tiene la familia, que también que estamos en diferentes lugares, que también que Dios esté con cada uno de nosotros. Igual por hermanos que han tenido pérdidas también,
orar por ellos, que Dios les dé consuelo a cada uno de ellos, Claro, por a las familias y también por todas las congregaciones sobre la faz de la tierra, como la hermana Basilia nos comenta que pues creo que cada congregación pasa diferentes situaciones y sí, pues Dios está con cada uno de nosotros para poder eh, pues sobrellevar eso, ¿no? Y pues también pues traer también almas a Cristo. Esa sería mi petición. claro que sí. Hermana Liz, ¿anda por ahí? Buenos días a todos. Sí, aquí estoy. Bueno, pues darle gracias a Dios porque nos ha cuidado, porque Él es bueno y cuida de nuestra familia, de la familia en la fe y de la familia carnal también que tenemos. Y una petición, ahora sí tengo una petición, es por Ramona Castro, no sé si tú la recuerdas, hermano. Ella, bueno, tal vez no porque tú estabas muy chiquito, yo creo que cuando ella salió de ahí del orfanatorio, bueno, la acaban de operar, Ujú. tiene cáncer, le removieron el tumor que tenía, pero pues ahorita está en recuperación, entonces pedirle a Dios por su recuperación. Claro, claro que sí. Esto. Claro que sí, hermana Liz. Vamos a orar por Ramona. Hermano Iván, Hermano, agradecimiento por la oportunidad que nos da Dios en la iglesia también, por toda la iglesia y por sanidad también para la iglesia, mi hermano, que hay algunos enfermitos. ujú, Y por todos ustedes, por favor, también tenerlos en oración que hacen una ardua trabajo, hermano. claro que sí, hermano Iván, claro. Hermana Cecilia, ¿tiene alguna petición, algún agradecimiento, hermana? Pues dar gracias por las bendiciones, hermano, por todas las bendiciones que recibimos cada día, por la salud de la familia, porque la familia está bien. Sí, Eh, Nada más por ahora, hermano. Seguir poniendo nada más al hermano Alex en oración por su salud. claro que sí, claro que sí. Bueno, déjeme abrir la puerta. Bien, vamos a, vamos a orar entonces, vamos a dedicar estos minutos para la oración. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana, por este día que usted nos da, Padre. Gracias por ser tan bueno y misericordioso, bondadoso con cada uno de nosotros, Padre. Usted hace salir su sol para buenos y malos, justos e injustos, Padre, por todos aquellos que son criaturas suyas, por todos sus hijos. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que derrama hacia su pueblo, hacia sus criaturas, Padre. Pidiéndole, Padre, por cada uno de los agradecimientos pidiéndole por cada una de las peticiones que se han vertido en este día, Padre, por, por las necesidades que hay en su pueblo, por las enfermedades que padecen los hermanos, por las circunstancias que padecemos cada uno de nosotros y que vivimos en las congregaciones donde servimos, en donde nos reunimos, Padre. Bendice a cada una de las congregaciones de las iglesias de Cristo que están sobre la faz de la tierra, Padre, pidiéndole que bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por mi hermana Alma Rosa, por mi hermana Basilia, por mi hermana Liz, por mi hermana Erika, por mi hermano Iván, por mi hermana Cecilia y mi hermana Oli. Bendícelos enormemente, Padre, en todo lo que ellos hacen, en sus familias, sus seres amados. Los que son parte de su vida, Padre, bendícelos enormemente, sea con ellos, Padre Santo. Y pidiéndole especialmente, Padre, por los enfermos, especialmente por nuestra hermana Ramona, por nuestro hermano Alex, Padre. Bendícela enormemente, Padre. Le pedimos que usted lo restaure físicamente, Padre, si es así su santa voluntad, pero
Le pedimos que su mano no se aleje de ellos, Padre, y pidiéndole también, Padre, o dejando en el hueco de su poderosa mano cada una de los agradecimientos que se han vertido, Padre. Y sobre todo, Padre, pidiéndole por este estudio bíblico que vamos a tener en este momento, pidiéndole que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos llene de su Santo Espíritu, Padre, para poder aprender lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, para, para conocerle más, Padre, para conocer su amor, su bondad y también a su Hijo. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que hace por nosotros, pidiéndole que nos siga bendiciendo en el resto del día, pidiéndole por la TEP, pidiéndole por todos aquellos hermanos que estudian en la escuela, Padre. Bendícelos enormemente. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ahí disculpen, hermanos, ya les había dicho que andaba medio modorro por ahí. Nos quedamos en Juan 5, por lo que me platicó el hermano Cristian. Dieron una lectura el martes pasado sobre Juan 5 y nosotros vamos a nuevamente a dar algo de lectura, hermanos, pero para poder ya retomar y hacer un exégesis versículo a versículo, ¿sí? Pero para ello vamos a leer los versículos 1 al 9, vamos a leer los versículos 1 al 9. Seguramente en realidad el contexto literal inmediato sería leer del 1 al 18. Vamos a leer del 1 al 18, hermanos, porque es importante que nosotros retomemos el contexto tal cual es. Vamos a ir, pongan mucha atención, hermanos, vamos a ir eligiendo algunos lectores para que vayan poniendo atención. Hermana Cecilia, capítulo 5 de Juan capítulo 5 versículos 1 al 5, por favor, hermana. Y después de ahí, que nos apoye nuestra hermana Erika con los versículos 6 al 10. Juan capítulo 5 versículos 6 al 10, hermana Erika Figueroa. Y después de eso, nuestra hermana Liz va a venir con los versículos 11 al 15, hermana Liz, versículos 11 al 15. Y del 16 al 18 nos va a apoyar nuestra hermana Basilia. Entonces, así es como vamos a estar con la lectura. Estén al pendiente, por favor. Adelante, hermana Cecilia. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Hermanos, si nosotros pudiéramos resumir estos 18 versículos, ¿cómo lo resumiría usted? ¿Cuál es el highlight o lo más sobresaliente de esto, hermanos? Porque ahorita me lo voy a reservar el comentario. Pero, ¿se acuerdan cuando vimos, sé que no es clase de hermenéutica, pero cuando vimos hermenéutica, dijimos que parte de la hermenéutica general era descubrir cuál era el principio teológico de un texto? Si yo les preguntara, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la clave de estos versículos? ¿Qué me podrían decir? Los escucho. ¿Cuál es el corazón de todo esto? ¿Qué opinan, hermanos? Yo pienso que es Jesús sanando a los enfermos. Ok. ¿Qué más? Yo pienso que aparte de sanar a los enfermos, el hecho de que Jesús no para de trabajar en ningún momento, que para él todo el tiempo es estar en las cosas del Señor. Ujú. ¿Saben? Hermana Basilia, le quiero hacer una pregunta. Se mencionan muchos enfermos, ¿verdad? Ahí en el texto, que enfermos, cojos. ¿Usted cree que si Jesucristo hubiera dicho que todos estén sanos, todos hubieran estado sanos en el momento? Sí, La pregunta del diablo es, ¿y por qué no lo hizo? Esa es una gran pregunta. Porque, miren, ¿alguien más que quiere decir algo más sobre esto, hermanos? ¿Qué es el principio teológico, el trasfondo de todo esto? pues que la gente creyera a través de ese milagro visible, o sea, había muchos alrededor de Jesús y al hacer ese milagro muchos creían. Pero luego se escondió, hermana Basilia, se escondió Jesús, no quería ser visto. Saben, hermanos, pónganse a pensar en esto. Jesús pudo haber sanado a todos, pero no lo hizo. ¿Lo hace menos misericordioso que otras veces? No, no necesariamente. Recuerden que el Evangelio de Juan es un evangelio temático, temático. Quiere decir que hay una idea eterna y espiritual que Juan quiere dejarnos de Jesús. Ah, hermana Erika, ¿cuántas, a cuántos ciegos? Porque en muchas ocasiones dice y sanó a muchos. La pregunta es, ¿a cuántos ciegos habrá sanado Jesús? Ah, específicamente no sabría decirle. No hay un número, pero sí cree que muchos, ¿no? ¿O qué opina? Bueno, dejamos de escucharle a la hermana Erika, a la hermana Erika. Ya no la escuchamos a la hermana Erika. El asunto, el asunto es, miren, el Señor mire, sanó a muchos paralíticos,
sanó a muchos enfermos y también ciegos. Pero qué curioso, qué curioso que en este caso, ¿sí? Que en este caso se nos narran, o se nos registran, mejor dicho, algunos casos de algunos paralíticos que fueron sanados. En el caso del paralítico en Galilea era el tema del pecado. ¿Se dan cuenta? En Marcos 2, cuando se habla del paralítico, del cuadripléjico, en Marcos 2, ahí el tema era atacar el tema del pecado. Aquí, independientemente de la parálisis, ¿cuál es la enseñanza teológica de esto, hermana Alma Rosa? Una de las cosas que mirábamos con el hermano Cristian también que sobresalía era el tiempo que tenía el enfermo de estar en ese lecho que él tenía que no podía moverse. Ujú, Entonces yo pienso que tal vez eso era lo que estaba moviendo la misericordia del Señor, para que vean que para Él tampoco había tiempos ujú. para poder trabajar en los enfermos y en lo que su padre le indicaba. Claro que sí. Hermanos, están dejando escapar algo bien importante en Jesús, ¿eh? Además del poder. ¿Qué les parece? A ver, mi hermana Liz. Bueno, algo que a mí me llama la atención es que dice que lo vio y en otros milagros que hizo también dice que él los miró y lo movió a misericordia. Ujú. Sí, Entonces, no sé. o sea, él sabía del sufrimiento, pero especialmente ese caso, ¿no, hermana Liz? Especialmente ese caso, Jesús le dolió bastante ver esa situación. Fue movido a misericordia, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el principio teológico eterno, inclusive que está por encima del tema de la restauración de este paralítico? Es la deidad de Jesús. Ese es el gran tema de aquí, hermanos. Mire cómo dice ahí el versículo, mire cómo dice ahí el versículo 10, perdón, el versículo 18 dice, bueno, el versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice. Ahí estableciendo una soberanía sobre el día de reposo, soberanía, una preeminencia sobre el día de reposo, que también en su momento vamos a hablar. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, este es el gran principio teológico de esta parte, que Jesús es igual al Padre en naturaleza. Esto era algo muy radical, hermanos, ¿eh? Aquí se está estableciendo la deidad de Jesús, que si el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente. Si el Hijo es omnisciente, el Padre es omnisciente, justo, bueno, eterno, el Hijo también lo es porque comparte la misma naturaleza, porque es igual a Dios Padre. Por eso querían matarle. Además de que como es Dios el Hijo, por supuesto que está por encima de cualquier norma humana, inclusive normas que el mismo Dios estableció, como el día de reposo. Aunque esta es una desviación del día de reposo, en el sentido de que, oye, es día de reposo, no te muevas, ¿no? Es decir, el día de reposo se había convertido en un lastre, hermanos, en el sentido de que si tú andabas caminando por la calle, ya saben que los habitantes del Medio Oriente pues utilizan sus turbantes, sus ropas
largas, etcétera. Entonces, se dice que además de que hace mucho calor, se dice que se usaban para mantener la frescura del cuerpo, ¿verdad? En nuestro México, cuando hace calor, uno se desviste, ¿no? Se quedan tirantes ahí, ¿va? Pero en Medio Oriente es al revés. Tienen más ropas porque el mismo sudor refresca los cuerpos. Inclusive toman cosas calientes para poder refrescar el cuerpo. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, que si un judío salía con sus ropas y le caía una lluvia, este judío tenía que quedarse ahí parado, hermanos, que te tiene que quedarse parado porque como sus ropas estaban mojadas y pesaban, el llevar carga en el día de reposo y ir a quebrantar el día de reposo, según la tradición de los ancianos. Si se te metió una mosca o un animal ahí a tu cocina y con un periodo tú quieres matarla porque está ahí contaminando la comida, no puedes hacerlo en el día de reposo porque equivale a cazar en el día de reposo. Si mi hermana Liz se quiere comer una sandía en el patio de su casa y cae una semilla ahí en el patio y es día de reposo, según la tradición de los ancianos, es quebrantar eso en el día de reposo. Por si cae una semilla en el patio, es como sembrar en el día de reposo, es trabajar en el día de reposo. Se habían inventado, hermanos, una serie de reglas que en la palabra de Dios no venían. Y aquí a Jesús lo estaban acusando porque sanó a un enfermo que verdaderamente estaba sufriendo. Les importaba más ver la frialdad de la ley que la compasión, la misericordia y la justicia en el caso del sufrimiento de un paralítico de esta naturaleza. Entonces, la gran enseñanza, hermanos, en suma, la gran enseñanza del versículo 1 al 18 no es el haber levantado un paralítico, que lo es grande, hermanos, no lo desdeñamos, pero la gran enseñanza aquí es la deidad de Jesús, la deidad de Jesús. Esa es la gran enseñanza de esta parte. Ahora, ¿algún comentario sobre lo que hemos dicho, hermanos? ¿No? Bien, continuemos entonces. Ok, ahora sí, continuemos con esto entonces. Vamos a leer, hay algo que quiero comentarles antes de analizar versículo a versículo. Quiero comentar lo siguiente. Esta señal, hermanos, acuérdense que Juan, nunca pierdan de vista esto, hermanos, que el Evangelio de Juan a los milagros le llama señal, no le llama milagros, le llama señal. Y si bien las señales son milagros, en este caso, el llamarle señales a los milagros significa que hay un tópico, hay un tema en el trasfondo, ¿sí? Que detrás del milagro hay algo que te quiere enseñar el agiógrafo, ¿sí? Por eso se llama señal. Entonces, ¿sí? Bien, ahora, esta señal, la del paralítico de Betesda, ¿sí? No es mencionado por ninguno de los sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Son sinópticos porque esos se pueden ver como un todo, se pueden ver esos tres como un todo, es decir, tienes Mateo y hay cosas que Mateo nos dice y que a lo mejor Marcos no, es al revés, hermanos. Porque se cree que Marcos fue el primero que se escribió, Marcos, no Mateo. Tenemos Marcos, ¿sí? Y hay muchas cosas que por ejemplo, le faltan a Marcos. Se complementan con lo que dice Mateo y se complementa con lo que dice Lucas. Y se cotejan y se armonizan. Por eso se llaman sinópticos, ¿sí? Pero el Evangelio de Juan se llama autóptico, es un evangelio autóptico, porque tú no necesitas los otros evangelios para poder entenderlo, porque el Evangelio de Juan es temático.
Hay temas muy específicos que se están abordando, ¿sí? Ahora, bien, repito. Esta señal no es mencionada por ninguno de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque estos se limitan casi por completo a informarnos de los milagros que Jesús realizó en Galilea, mientras que Juan refiere estos que fueron realizados en Judea. ¿Sí? Ojo con esto, ojo con esto. No piensen que voy a ser dogmático con lo que voy a decir, ¿ok? No soy dogmático, ¿ok? Pero sí hay muchas evidencias para poder sustentar lo que vamos a decir a continuación. Resulta, hermanos, resulta que Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en el ministerio de Jesús en Galilea. Menciona esporádicamente algunas cosas del ministerio que hizo en Judea, pero se especula, se dice que el ministerio de Jesús en Judea no fue tan fructífero. Yo pienso que hubo algunas cosas, algunas semillas que plantó, pero el ministerio de Jesús en Galilea va a ser más exitoso que en Judea. Es decir, en Judea va a ser rechazado. En Judea va a ser rechazado, a pesar de los milagros y a pesar de las enseñanzas. Quiere decir que de los 3 años del ministerio de Jesús, el primer año lo hizo en Judea y parece ser que hubo un rechazo. Pero los otros 2 años los va a hacer en Galilea y ahí va a haber multitudes que le van a seguir en Galilea. Entonces es importante mencionar esta parte. Juan nos narra algún material inédito sobre Jesús en Judea, particularmente en Jerusalén, cosas que no vienen en los sinópticos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos? ¿Algún comentario? Bien, continuamos entonces. Mm. Ok, esta porción que nosotros acabamos de leer hace un momento en los capítulos, en los versículos 1 al 18, nosotros podemos bosquejarlo de la siguiente manera. Si quieren apuntarlo, apúntenlo. Este es un pequeño bosquejo al respecto, ¿sí? De los versículos 1 al 9, vemos tres cosas. En los versículos 1 al 18 vemos tres cosas. Primero, la causa, ¿sí? La causa. ¿Y cuál es la causa? El milagro en el sábado. Versículos 1 al 9. La causa, el milagro en el sábado. Versículos 1 al 9. Luego, punto número 2 de este bosquejo. Versículos 10 al 16. La reacción. La reacción, una persecución contra el maestro. Versículos 10 al 16. Una persecución contra el maestro. Tenemos causa y tenemos reacción. Número 3, la conclusión. Versículos 16 al 18. La conclusión. Y es una maquinación de asesinato. Una maquinación de asesinato. ¿Ok? Versículos 16 al 18. Ya estaban conspirando contra Jesús para matarlo. A estas alturas, ¿no? Todavía no llevaban ni siquiera un año de ministerio y ya estaban pensando en matarlo, hermanos. Gloria a Dios, duró 3 años su ministerio, hermanos, porque todavía no ha pasado, no había pasado ni un año, ya querían matarlo, hermanos. ¿Sí? Qué bárbaros eran los judíos. Ok. Bien, hermanos, vamos a analizar el versículo 1. Dice, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, las que dice el capítulo 4, el tema de la mujer samaritana, tenemos por acá el tema
Ve cuando Jesús sana al hijo de un noble, ¿sí? Al hijo de un oficial, que es prácticamente esa historia previa, ¿no? Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? Subió a Jerusalén, porque el Señor andaba de arriba para abajo, hermanos. Estaba yendo a Samaria, estaba yendo a Galilea, estaba pasando por los pueblos, y en este caso era pertinente que él subiera a Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas de los judíos. Bueno, en este versículo, sí, Juan establece el tiempo en que fue realizada esta señal. Pero antes, como nosotros hemos dicho, ¿verdad? Eh, sobre la frase, después de estas cosas del versículo 1, pues ya lo mencionamos. Después de estas cosas ya mencionamos esa cuestión. Pero es interesante notar que en cada punto y aparte en la narrativa de Juan, se empieza la siguiente parte con una fiesta judía, ¿sí? Es que dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, dice, ¿ok? Es interesante, ¿verdad? Eh, es interesante, ¿verdad? Que esta mención también se hace en Juan 13, ¿sí? Se habla acerca de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Otras fiestas a las que debían acudir a Jerusalén, pues estaba la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés, ¿ok? No sabemos, hermanos, no sabemos cuál fiesta era, pero lo que sí podemos mencionar es que o era la Pascua, o era la fiesta de los tabernáculos, o era la fiesta de Pentecostés. Es interesante que se haga mención de la fiesta de los tabernáculos y de la fiesta de la Pascua en el 2:13, y de la fiesta de Pentecostés no se menciona. Probablemente haya sido la fiesta de Pentecostés. Hay una muy alta probabilidad que haya sido la fiesta del Pentecostés. ¿Ok? Pero eso es algo muy secundario, ¿sí? Inclusive, hermanos, inclusive en Juan capítulo 10, versículo 22, se habla de la fiesta de la dedicación, la fiesta de la Hanukkah, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado acerca de la Hanukkah, hermanos? Porque de seguro, ¿de qué está hablando el hermano Horacio? ¿De qué está Es a lo hablando? que llaman la fiesta de las luces. Es correcto, pero es interesante porque esa fiesta, hermana Cecilia, no está dentro de las 7 fiestas que estableció Moisés en el Pentateuco, ¿sí? La Hanukkah, ¿sí? Lo celebran. ¿Alguien sabe acerca de eso? ¿Alguien ha escuchado vagamente acerca de la Hanukkah? Feliz Hanukkah, dicen los judíos. Bueno, se platica, se dice, eh, resulta, hermanos, que cuando, cuando los persas, los caldeos pierden el imperio a manos de Alejandro Magno, a ese sí lo conocen, ¿verdad? Alejandro Magno. El reino, Alejandro Magno llega y a la edad de 33 años muere, ¿sí? Muere muy joven, habiendo conquistado gran parte del mundo conocido. No es el imperio más grande, pero sí ganó grandes partes, ¿no? Cuando éste muere, el reino que había conquistado Alejandro Magno se dividió en 4 grandes partes, ¿no? Entonces, eh, eh, por ahí estaba Seleuco, Antíoco, Ptolomeo, se divide en cuatro secciones, ¿no? Y en la parte noroeste
si no más me equivoco, no recuerdo muy bien quién se lo, creo que la parte noroeste, quedó en la jurisdicción de Seleuco, si no más me equivoco, ahí discúlpenme el dato, no lo recuerdo muy bien. El asunto no es el nombre, el asunto es que el griego, saben que los griegos amaban mucho la cultura. Y los griegos, a partir de ese momento, empezaron a presionar a los judíos para que se hiciera una simbiosis con la cultura griega y la judía, ¿sí? Entonces empezaron a presionar, llegaron otros reyes griegos, trataron de acabar con la ley, trataron de acabar con la adoración de los judíos. Llegó un rey griego nefasto llamado Antíoco Epífanes, que en el lugar del altar, en el altar de los holocaustos, puso un cerdo y el cerdo era impuro, ¿no? Entonces, en ese tiempo se van a levantar sacerdotes judíos y van a combatir contra los griegos y van a vencer. ¿Sí? Ahí viene la famosa historia de los macabeos, abuelo, hijo, nieto, que van a combatir contra los griegos y van a defender el templo, ¿sí? Entonces se cree que hubo una batalla de 7 días en los cuales los griegos le cortaron todo suministro a los judíos y dicen que el templo estaba descuidado, pero cuando empezaron las batallas descuidaron tanto el templo que no habían cortado mecha en el candelabro de 7 luces, sino que el candelabro, a pesar de que se le tenía que cambiar 2 veces al día el aceite, por una semana no se le cambió el aceite, pero las luces del candelero se mantuvieron encendidas, estuvieron iluminando por 7 días, a pesar de que el aceite no se le cambió, a pesar y que nunca se agotó el aceite en esa semana. Se mantuvo encendido el candelabro. Entonces, a partir de esos eventos, los judíos implementaron otra fiesta llamada la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, llamado el Hanukkah, y la celebran poniendo 9 velas, un candelabro con 9 velas. Sí. Esa la celebran en diciembre. Y la historia sobre la Hanukkah viene en el primer libro de Macabeos, en el primer libro de Macabeos, que también está interesante leer. Jesucristo celebraba también esa fiesta, fíjense. Quiere decir que ese evento sí fue bendecido de alguna parte de parte de Dios, ¿no? Entonces llama la atención solamente mencionarlo, ¿no? De paso. Ok, continuamos con esto entonces. Eh, no sabemos cuál fiesta era, pero solamente había 3 fiestas en las cuales tenían que ir a Jerusalén: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Eran esas 3 fiestas en donde tenían que subir a Jerusalén. Puede ser que haya sido Pentecostés, hay una muy alta probabilidad que haya sido ahí, ¿no? Ahora, dice la última parte del versículo 1, dice la última parte del versículo 1, y subió Jesús a Jerusalén. Subió Jesús a Jerusalén. Saben, hermanos, que Jerusalén, ¿sí? Jerusalén estaba conformado por 7 montes, ¿sí? En Jerusalén ahí lo conforman 7 montes. Está el monte Ofel, Sión, Moria o Moría, Besetaj, Acra, Gareb y Goat. Se los voy a escribir ahí por si están apuntando, ¿ok? Se los voy a poner ahí en el... A ver, vamos a ver. Se los voy a escribir a todos ahí, por los que están apuntando, ¿ok? Se los voy a poner ahí. Esos eran los 7 montes que estaban en, en Jerusalén. Ahí se los mandé en el de mensajes de aquí del Zoom. Ok, continuando con esto. Repito, subió Jesús a Jerusalén y Jerusalén estaba compuesto por 7 montes. El monte Moría, que es en donde estaba el templo, estaba como a 800 metros por encima del nivel del mar, ¿sí? Ahora, si venía de Jericó, tenía que subir alrededor de 1 kilómetro. Ahora, 1 kilómetro no es mucho, no es mucho, pero si es una empinada, pues ya es considerable, ¿no? Entonces, pero bueno, ok.
Bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto, hermanos? Si no, continuemos. Bien. Luego dice el versículo 2. Dice el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermanos, hermanos, una pregunta. ¿Por qué Juan se preocupa tanto en darnos tantos detalles, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Por qué Juan el evangelista se preocupa en darnos detalles? ¿Qué piensan? Pues para comprender. Sí. ¿Qué más? Pues también para decirnos que lo que está diciendo no es mentira, que no es una ficción, que ustedes pueden ir a corroborar lo que es algo histórico, que algo que verdaderamente sucedió. La historia, la arqueología puede comprobar todas estas cosas, ¿no? A mí me llama la atención todos esos detalles que da, ¿no? Acuérdense cuando, ¿se acuerdan en Juan 1? Se acuerda hasta de la hora, hermanos, que menciona cuando conoció a Jesús, la hora, ¿sí? Entonces, y siendo que ya era un anciano de edad muy avanzada, ese Juan, ¿sí? Esos Juanes son tremendos esos Juanitos, ¿verdad? Están al 100 esos Juanitos, ¿verdad? Bueno, continuando con esto, dice, y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, dice. Fíjense, hermanos, este verbo cuando dice hay, ¿sí? Está en presente, quiere decir que cuando Juan escribió esto, y seguramente ahorita también quedan algunos restos, el estanque existía todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, este, eh, bien. Ahora, en este versículo, Juan establece el lugar donde se realizará esta señal. Dice la segunda parte del versículo 2 que el estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. El Señor también va a dar un discurso allí en Juan 10, en Juan capítulo 10, versículo 7, ¿no? Yo soy la puerta de las ovejas, dice. Entonces, sobre esta cuestión, ¿verdad? En esta parte donde se dice, sí, cerca de la puerta de las ovejas, dice, sobre esta porción quiero decir lo siguiente. Sí, como dice un comentarista llamado Matthew Henry, dice, hay quienes opinan que se llamaba así porque por aquella puerta eran conducidas las ovejas que habían de ser sacrificadas en el cercano atrio del templo. Por eso se llamaba la puerta de las ovejas, porque por ahí pasaban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Ahora, esta es una referencia probable a la puerta que se identifica en Nehemías 3:1, 32 y 12:39. A ver, vamos a ver. Hermana Alma Rosa, ¿anda por ahí, hermana? Sí, hermano. Me apoya con el 3:1 y luego de ahí el versículo 32, hermana, por favor. Nehemías 3:1 y luego de ahí se brinca al 32, hermanita, por favor. Ok, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. El 32, por favor. 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes.
Ahora, capítulo 12, versículo 39. Vamos al capítulo 12, versículo 39, hermana, por favor. Ujú. Ahí está. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hanael y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Entonces vemos que era muy bien conocida, hermanos, esa puerta de las ovejas desde los tiempos de Esdras y Nehemías, hermanos. 400 años antes del nacimiento de Cristo, ya esa puerta era muy mítica, hermanos. Es decir, ya tenía su historia al respecto, ¿no? Bien, gracias, hermana Alma Rosa. Entonces, continuando con esto, hermanos, ¿verdad? Eh, Es importante también mencionar que la Puerta de las Ovejas era una apertura pequeña en la muralla norte de la ciudad, junto al oeste de la esquina del noroeste. Ahora, también dice la tercera parte del versículo 2 que había un estanque, dice. Sí, había un estanque, dice. Eh, un estanque, hermanos, eh, es un lugar para sumergirse. Es que vamos de lo lógico a la explicación, hermanos. Sí. Y este estanque era para bañarse o para nadar, por así decirlo. Ahora, un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda. Esta palabra Betesda es la transliteración caldea. Sí, proviene, habría que ver si es aramea, aunque dice ahí hebreo, sí. O no sé si fue tomada del caldeo al hebreo, habría que checar eso, que significa casa de rebosamiento. O mejor dicho de otra manera, Bethesda sería como casa de misericordia. Y es exactamente lo que se va a ver en este lugar con Jesús, ¿no? Ahora, sobre este estanque, comenta John MacArthur, dice John MacArthur sobre esto. En aquel tiempo se acostumbraba que las personas enfermas se reunieran alrededor de este estanque. Es posible que corrientes intermitentes alimentaran el estanque y ocasionaran el movimiento del agua. Algunos testigos antiguos indican que el agua del estanque era rojiza a causa de los minerales, por lo cual se consideraba que tenían algún valor medicinal. Dice, dice la última parte del versículo 2 dice que este estanque, ¿no? Dice, el cual tenía 5 pórticos, dice. Fíjense, todo el lujo de detalles que nos da Juan, yo quedo maravillado por todos los detalles, la preocupación que tiene Juan por darnos detalles. El cual tiene 5 pórticos. Esto indica el gran número de enfermos. Es decir, un pórtico, según Taller, es una columnata, ¿sí? Es como un porche o plaza interior cubierta de donde la gente puede estar de pie o caminar protegida de la intemperie y el calor del sol, ¿sí? Entonces, conocen ustedes los pórticos, nosotros lo conocemos aquí como porches, ¿no? Un lugar donde hay escalinatas, seguramente que daban al estanque, y había mucha gente ahí sentada. Dice que había 5 pórticos, sí. Entonces, habría que ver cómo estaba organizado todo eso, ¿no? Es interesante. Déjeme buscar a ver si puedo encontrar algo por aquí. Imagen del estanque de Bethesda. A ver, vamos a ver. Aquí tengo algunas fotos.
Bueno, estas son las, miren, supuestamente, vamos a ver, supuestamente, vamos a ver, supuestamente estas son las ruinas, hermanos. Estas son las ruinas del pórtico, perdón, del estanque, ¿no? Eh, pero uno dirá, pues no alcanzo a ver, hermano, cómo estaba. Miren, aquí hay otra imagen, una imagen más que se puede ver, ¿no? Ok, ok. Y vamos a buscar otra imagen por aquí para que nos... Ah, miren esta. Ahí estamos compartiendo, ¿no? Vamos a ver otro. Aquí está en medio, ¿no? Lo que viene siendo el estanque, parece, era amplio. Y una imagen interesante podría ser esta. Podría ser así más o menos, ¿no? Lo que aconteció. Sí. A lo mejor no era habría que ver el estanque. No necesariamente tiene que ser una piscina grande. A lo mejor tenía secciones, ¿sí? Entonces, a lo mejor altas, bajas, bien. Esto más o menos nos ayuda a darnos una idea, ¿no? De lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, eh, termino con esto, hermanos. Hay un comentarista que el hecho de que tenga 5 pórticos, Matthew Henry, un comentarista muy bueno, dice que simbolizan el Pentateuco, que simboliza el Pentateuco. Es mucha la imaginación, pero no es muy equivocado que digamos, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención también, ¿no? Bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a parar, hasta el versículo 2, ¿ok? Vamos a pararle en el versículo 2. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Qué pudimos aprender en esta mañana? Hermana Oli, anda por ahí. ¿Puedes hablar, hermana Oli? Si andas trabajando, si en 5 segundos no nos responde, quiere decir que está ocupada. ¿Qué aprendió en esta mañana? Bueno, hermano Iván, ¿andas por ahí, hermano Iván? ¿Qué aprendimos en esta mañana, hermano? También anda ocupado. No, es que me cuesta sacar la pantalla. Ah, no te preocupes, hermano. ¿Qué aprendiste, hermano? ¿Qué se te quedó por ahí? Lo interesante del pórtico, mi hermano, que son 5 y todo eso, y realmente estaba mirando lo que es arqueología, supuestamente dice que sí, eso es real, digamos. Sí, sí, o sea, Ujú.
Yo creo que es que es que hermano Iván, lo que te dice Juan es, yo no te estoy mintiendo, mira, esto pasó, esto sucedió. O sea, Y eh, eso es lo hermoso, ¿no? Y que vemos ahí también lo que usted nos hablaba y en todo el tiempo lo vemos, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, donde hasta ahora no entendemos que el Padre es el mismo, digamos. sí. No hay cómo. O sea, imagínense, por eso los griegos rechazan la persona de Jesús. Porque imagínense, nos da los detalles de los 5 pórticos, de la piscina. Bueno, por este lugar físico, geográfico, arqueológico, caminó Jesús, caminó el Hijo de Dios, caminó el Dios encarnado aquí en la tierra. Por eso nos da detalles y por eso es importante, hermanos. Entonces, eso es maravilloso, eso es maravilloso. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Hermana Erika, ¿con qué nos quedamos, hermana Erika? ¿Con qué le llamó la atención? ¿Qué se llevan esta mañana? Mm, que Jesús es igual al Padre, tanto en todo, naturaleza, o sea, en todo. Es Claro. la deidad de Jesús, o sea, pues en realidad pues sí, o sea, lo que nos explicó sobre los, los tres libros, o sea, sobre Mateo, Marcos, Lucas y lo que es Juan, ¿no? Entonces, pues sí, pues aprendí mucho, mucho, Ok, lo que no. hermana. Sí, hermana. Acuérdense que, hermanos, que cuando volvamos a adentrarnos a la historia, a la señal, a la tercera señal del paralítico de Betesda, acuérdense que el principio teológico de ahí es la deidad de Jesús, más que sanar un paralítico, es la deidad de Jesús la que se presenta ahí, la soberanía de Jesús, estar por encima de la ley. Y él es y él lo hace porque sigue trabajando y porque es igual a Dios el Padre, ¿no? Por eso lo hace, ¿sí? Este, ¿Alguien más que quiera comentar algo al Sí, respecto? hermano, Hermana Cecilia, este, adelante, hermana. por ejemplo, yo estaba aquí, pues, leyendo, releyendo, y Ujú, dice que en la puerta de las ovejas, o sea, la puerta de las ovejas es una entrada a Jerusalén. Me imagino, es una de las entradas a Jerusalén. Entonces quiere decir que la entrada, esta entrada es amplia, es grande, ujú, porque está este estanque y este estanque tiene, para entrar al estanque, este estanque tiene 5 entradas. Y ujú, si lo que llama pórtico es como un porche, ujú, entonces no es tan pequeño, el estanque es grande. ujú, Entonces quiero pensar que la entrada a Jerusalén, que se llama la Puerta de las Ovejas, es muy grande. ujú. ¿Es así? Podría ser, hermana. Estoy tratando de buscar aquí, sí, es que sí nos falta a ver, mm, sí, hermana, imagino que sí tendría que ser, a ver, como usted dice. Estaría bien checar, ¿no? En un diagrama, como, ok, no lo tengo. Pero sí, hermana, imagino que sí, debió haber sido algo grande, ¿no? Eh, eh, en el sentido de que no se nos dan mucho las dimensiones. Más que nada era como que darnos una ubicación, ¿no? De la posición en donde estaba precisamente esa parte, pero pienso que sí debería ser grande por todo el trabajo que, imagínense 1 millón de personas que iban a Jerusalén y que sacrificaban. Ahora imagínense cuántas ovejitas pasaban por ahí, ¿no? ¿No? Entonces, ahora no sé si todavía se utilizaba para pasar ovejas por ahí. A lo mejor ya eran personas, pero
O sea, es mucha especulación, ¿verdad? Pero la enseñanza esencial aquí es mostrarnos la deidad de Jesús, ¿verdad? Esa es la enseñanza de todo esto, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Bien, bien, hermanos. Hermano Iván, ¿andas por ahí? ¿Nos despides con una oración, hermano, por favor? Mm, Adelante, hermano. Oremos. No, Padre, gracias le damos, Señor mío, por este hermoso día. Gracias por la oportunidad que usted nos brinda, Padre. Gracias por poder escudriñar una hora más su escritura con nuestro hermano Horacio, Señor. Les rogamos que usted le llene de bendiciones con sabiduría, entendimiento y más que todo, Padre, podamos hacer su palabra práctica, Padre. Por favor, le rogamos, Señor, que usted asimismo bendiga a todos los que están oyendo este estudio para que podamos aprender más de usted y así hacer su voluntad y no la de nosotros, Padre. Por eso, Padre, nos ponemos en sus manos sabiendo que sin usted no podemos. Y asimismo, Padre, le rogamos por cada uno de los que están presentes, Señor. Por favor, sea usted con ellos el resto del día y también, Padre, le suplicamos por la iglesia. Todo esto le ponemos en sus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Muy bien, hermanos.